Parece que está enfocado. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en el capítulo 3, en el verso 32, en el verso 22. Sí, porque en el anterior era la ausencia de liderazgo, que era los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, cualesquiera que sean las pautas que él ejecute en sus acciones. Es esta. Ok, seguimos con el verso 22. Oh hijo de Prita, en todos los 3 sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí, ni estoy necesitado de nada, ni tengo que obtener nada, y aún así realizo deberes prescritos. En el significado os puse, el Ser Supremo no tiene necesidad de realizar acciones ni está obligado por deberes y responsabilidades como los seres humanos. Sin embargo, aún así, realiza deberes prescritos. Este concepto tiene profundos significados filosóficos y teológicos. En muchas tradiciones religiosas, Dios es considerado perfecto, completo y sin necesidad de nada. A pesar de esto, el divino participa en la creación y el mantenimiento del universo y se involucra en las vidas de los seres vivientes. Este verso puede interpretarse como una enseñanza sobre el desapego y la acción recta. A pesar de no tener necesidad ni deseo, el Ser Supremo actúa. Este es un modelo para los seres humanos, quienes son alentados a realizar sus deberes sin apego a los resultados y sin motivación egoísta. La idea también puede ser vista como un llamado a la humildad. Si incluso Dios, quien no necesita nada, realiza deberes, entonces, ¿cómo pueden los seres humanos, con todas sus necesidades y limitaciones, negarse a hacer lo mismo? La lección aquí se relaciona con el concepto de dharma, o deber recto, y la noción de que cada persona tiene un papel y una responsabilidad en la vida. La acción desapegada, realizada no por deseo personal, sino en línea con un sentido más elevado del propósito y deber, es vista como la forma ideal de vivir. En la Biblia encontramos también paralelismos en las enseñanzas de Jesús, quien también cumplió con sus deberes divinos sin apegos o intereses personales. En Mateo 20:28 Jesús dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto nos muestra el ejemplo de Jesús al realizar su deber divino, sin ningún interés propio. Hay 2 aspectos fundamentales en este significado y en este verso. El primero es que se dice que Dios participa en la creación, el mantenimiento y, lo que es más importante, se involucra en la vida de los seres vivientes. Porque todo el mundo mucha gente tiene el concepto de que Dios es una figura lejana, que está allí en algún lugar del mundo sideral y mira hacia abajo así, a ver, como si fuéramos gusanos de seda en una caja. Pero aquí te dice claramente que el Señor en persona se involucra con las entidades vivientes, se involucra con todos los seres vivos. El grado en el que el Señor se involucra con las entidades vivientes es directamente proporcional a la forma en que las entidades vivientes se involucran con el Señor Supremo. Krishna dice más adelante en el Bhagavad Gita, dice, en la medida que ellos se entregan a mí, yo les recompenso. Así que es una relación recíproca entre el Señor Supremo y las entidades vivientes. Y luego, Jesús en el Evangelio dice algo muy importante, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta es la madre, este es el nudo gordiano de todos los problemas que arrastra el mundo. Nadie quiere servir,
Todo el mundo quiere ser servido. Y ese es el problema de este mundo. Fruto del ego, del falso ego, el ego se sienta en su trono y como un rey exige servidumbre de todos los que le rodean. Y cuando este ego no es satisfecho, entonces automáticamente viene la ira, la confrontación, las guerras, por el orgullo, por el deseo no satisfecho. Cuando uno entra a un restaurante y se sienta, tiene el ego de ser servido. Y esto lo podéis ver, tú te sientas y en la mesa de al lado tú llevas 5 minutos esperando a que el camarero te atienda, o 10 minutos porque hay mucha gente, y sucede que otra pareja o otro grupo de personas entran después, se sientan en otra mesa, y el camarero comete el pecado imperdonable de atender primero a la otra mesa. E inmediatamente tú que estás en esta, alzas tu mano y dices, oiga usted, un momento, yo estaba antes. Camarero, ¿qué usted pega? Ahora mismo. ¿Cómo son? Que llevo yo aquí 10 minutos que tengo... Y el pobre camarero, perdón, no le había visto, enseguida le recojo la mesa. Oye, usted se espera. ¿No? O estás en la cola del supermercado, o en el banco, y tú estás aquí esperando a que hay una cola enorme y de pronto anuncian por los altavoces, se abre la caja 3 y abren otra caja más para allá y un montón de gente hace se van para allá antes. Y tú que estabas en esta, trata y te quedas así porque tu mente se debate, ¿me quedo en esta o corro a la otra que va a estar antes? Y generalmente con el ego tomas siempre la peor decisión y te quedas en la que más vas a esperar. Y entonces te entra así como una envidia temporal, ¿no? Por aquellos que han saltado la cola y están ya pasando sus compras por la caja, ¿no? Y además no llevas prisa, pero es igual. Tú no llevabas prisa, pero tu ego sí, por ser reconocido. Entonces, aunque tú no tengas prisa, te da igual esperar 3 minutos más en la cola, o 4, los que sean, porque en verdad no ibas tarde en ningún sitio. Pero la envidia en el ego surge. A esos los han servido antes que a mí. Así que la vida espiritual, no penséis que es algo que uno aprende y la realiza en los monasterios, en los templos, en los ashram, en las retiradas místicas donde uno se pone muy trascendental, ¿no? Y parece que está así oliendo a incienso y elevándose. La vida espiritual se pone de manifiesto en la vida cotidiana, en el día a día. Ahí es donde realmente se prueba qué clase de trascendentalista eres, cómo cumples con tus deberes prescritos. Tienes el deber moral, el deber prescrito de servir y no ser servido. La diferencia entre el mundo espiritual y el mundo material es que el mundo espiritual es el mundo de la dedicación y el mundo material es el mundo de la explotación. En el mundo espiritual tus necesidades ya están satisfechas antes ni siquiera de que surjan, porque no hay nadie que esté pensando en sí mismo sino en otro. Así que si yo estoy en el mundo espiritual, os puedo dar un ejemplo incluso material de cómo funciona el mundo espiritual. Yo estoy en mi casa y estoy pensando, qué ganas tengo de comer los cachoris que me hace Puspa. Yo no tengo que hacer nada, porque Puspa de inmediato al día siguiente o a los 2 días aparece por la puerta y me trae los cachoris. ¿Entendéis? Eso es dedicación y explotación es todo lo contrario. Uno se casa a ver qué hago yo o a ver, todos nos dedicamos a todos.
En el mundo espiritual pasa eso, hay cachorri las 24 horas de misericordia. Todos están pendientes de todos. Esa es la verdadera casa de Dios. Ese es el hogar donde todo el mundo puede estar. Por eso Jesús dice, no vine a ser servido, vine para servir. No he venido para que me sirváis, he venido para serviros. Por eso él era reacio a todas esas vanaglorias y por eso él mismo, en la última cena, se ciñó una toalla y le lavó los pies a todos y cada uno de sus discípulos. ¿Y por qué hizo eso? Porque él sabía que esa misma noche lo iban a detener, lo iban a torturar y lo iban a matar. Y ese fue el último servicio que quiso hacerle a sus discípulos, dejarles su ejemplo de servicio. Servir a todos y cada uno de ellos. Dejar este mundo, vino a este mundo para servir, nació sirviendo y moriría sirviendo. Y esa fue la postrer lección que les dejó a sus discípulos. La más humilde, os lavo los pies a cada uno de vosotros. Imaginaos qué ejemplo. Luego en el verso 23, Krishna continúa y dice, pues si yo dejara de desempeñar los deberes prescritos o parta, sin duda que todos los hombres me imitarían y abandonarían sus deberes. En el significado os puse, a pesar de no tener necesidad de actuar, continúa desempeñando sus deberes porque otros le seguirán. Si incluso el divino, quien no necesita nada, dejara de cumplir con sus responsabilidades, entonces, ¿qué detendría a los seres humanos que son inherentemente imperfectos y limitados de hacer lo mismo? La lección aquí es profunda y se aplica no solo a los líderes religiosos o espirituales, sino también a líderes en todos los ámbitos de la vida. Las acciones de los líderes tienen un impacto profundo en aquellos a quienes lideran. Un líder responsable y ético puede inspirar a otros de la misma manera, mientras que un líder irresponsable o egoísta puede tener un efecto opuesto y devastador para la sociedad. El verso también es una llamada a la autenticidad y la coherencia. Si uno cree en ciertos principios y valores, entonces debe vivir de acuerdo con ellos, no solo predicarlos. Vive de acuerdo con lo que uno predica. Vivir de acuerdo con lo que uno predica es la forma de liderazgo y puede tener un impacto poderoso en otros. En la Biblia encontramos enseñanzas similares sobre la importancia de ser ejemplares para los demás. Por ejemplo, en Mateo 5:16 se nos dice, así brille la luz de ustedes delante de los demás, para que ellos vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. Esto nos recuerda nuestra responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad y de ser modelos de virtud para los demás. En la clase anterior os grabé un vídeo que está en internet que es la ausencia de liderazgo. ¿Cuál es el problema central que tiene el mundo actual? El problema que tiene subyugado al hombre, a la humanidad, la ausencia de líderes. Porque ya no hay verdaderos líderes genuinos, con responsabilidad espiritual, con un criterio de servir. Recordad como en el Srimad Bhagavatam, al inicio de Kali Yuga, Maharajas Prakrisit, al inicio de esta era de la riña, Maharajas Prakrisit va a caballo y encuentra la personalidad de Kali, a la personalidad de la riña, a la personalidad de esta era en la que estamos, y está vestido con las ropas de un rey, como si fuera un gran gobernante, y con una espada está cortando las patas a la vaca y al toro. Y lo que hace inmediatamente Maharajas Prakrisit es bajar de su montura y desenvaina su espada y va a acabar con Kali, con la personalidad de Kali.
porque él era un rey con principios y valores morales. Y él no podía permitir incluso que un animal fuera maltratado. Máxime si ese animal es la representación, la vaca y el toro son los representantes del Dharma y de la religión. Y en Cali la veracidad, la austeridad, la honestidad y la limpieza son cercenados. Entonces, y la justicia son cercenadas. En Kali Yuga, en la época actual en la que estamos, solo queda algo de una de las patas, de la veracidad, hasta cierto punto, que es regulada por las leyes. Es decir, tú pones dinero en un banco y el banco verazmente va a conservar tu dinero, no te lo va a robar, en principio. Pero bueno, hay cierta veracidad. A través del derecho, del Código Civil, del Código Penal, del Código Mercantil, se establecen reglas para tratar de regular la veracidad, para que los tratos se cumplan. Es lo único que queda, pero el resto está completamente colapsado. Ya no tenemos reyes como Maharaj Prakrisi, que van a velar por el cumplimiento de los deberes. Los gobernantes de Kali Yuga piensan en su propia vanagloria. ¿Cómo seré recordado por la historia? ¿Qué se dirá de mí en el futuro? Y erigen templos, y erigen estatuas, y erigen palacios y tal, no para gloria de nadie, sino para la suya propia. Incluso llegan a erigir templos, no para que se glorifique a Dios, sino con la excusa banal de que todo el mundo dirá, los creyentes dirán, no, este templo, este ashram, esta mezquita fue construida por este rey, por este gobernante, por esta gran personalidad. Y esa es la miseria que tenemos en este mundo. Nos cuesta mucho servir. Mirad, Dios creó el universo para darse a conocer. Ese es el propósito de la manifestación cósmica. Dios crea el universo para darse a conocer y crea al hombre para conocerse a sí mismo. Y eso forma parte de un lila, de un pasatiempo que está más allá de este universo. No podéis entender ni aplicarle la lógica material al mundo espiritual. Vuestra mente, nuestra mente, viene a este mundo, entra, se crea en este mundo y es parte de este mundo. Por lo tanto, con la mente de este mundo no puedes comprender lo que está más allá de este mundo. Es lo que Aristóteles llamaba el primer motor inmóvil del universo. Ahora, sí que es seguro que el universo, como efecto, tiene que tener una causa detrás de él. Mirad, para entender a Dios y cómo ejecuta sus deberes, no necesitáis estudiar 20 años de teología. Incluso si eres un profundo ateo y solo crees en las leyes materiales, tienes tantos ejemplos en las leyes materiales que te apuntan a que hay una realidad que trasciende la materia, que serían innumerables. Newton dice que a toda causa tiene que tener un efecto, que no puede haber efecto sin causa, ni causa sin un efecto anterior que la sostenga. Es decir, que todo está encadenado, causa-efecto, causa-efecto. El universo mismo, como efecto del Big Bang, ¿dónde tiene su causa? ¿Cuál es la causa del universo como efecto? Y yo no hablo de Dios,
Estoy hablando de física. ¿Cuál es la causa que está detrás? ¿Cuál es ese motor inmóvil del que habla Aristóteles? Tiene que haber algo que es inmóvil a partir de lo cual todo se movilizó. Pero está claro que esa causa no pertenece a este plano. Así que si tú creas un muñeco de plastilina con palillos y lo pones de pie, ¿significa que tú eres de plastilina? No. Ese muñeco es el efecto de la causa mía como creador. Pero yo estoy en un universo distinto. El cuadro, los personajes que están en el cuadro, están en un mundo bidimensional. Y el pintor del universo está en el otro lado. Así que el pintor del universo que dibujó en su lienzo las estrellas no puede ser comprendido con el material de las estrellas, porque está fuera de ese plano. ¿Cómo desde el plano, cómo desde las pinceladas voy a entender quién es el pintor? Quizá no pueda conocer al pintor físicamente, con mis ojos materiales, porque mis ojos materiales pertenecen aquí. Pero si yo analizo profundamente las pinceladas que mi Dios dejó, sí que puedo entender cuál fue la intención del artista al crear este cuadro. Sí puedo ver lo que esconden las pinceladas. Cuando yo miro el cielo lleno de estrellas de azúcar por las noches y veo tanta belleza, puedo entender o puedo mejor sentir que detrás de esa belleza tiene que haber un artista. Cuando yo aprecio un cuadro en el Museo del Prado, o en el Louvre, o en el British Museum, en cualquier sitio, ¿no? Veo las esculturas, veo tal y digo, ¡guau! ¡Qué obra de arte tan hermosa! Automáticamente uno piensa, ¡qué artista el que hizo esto! Sin embargo, me asomo al balcón de las estrellas, veo los paisajes, los ríos, veo todo y digo, ¡qué hermoso! Esto se hizo solo. No hay artista detrás. No hay inteligencia detrás. Pero si me alejo del lenguaje poético y me voy aún al lenguaje más puro físico y matemático, sucede que si la Tierra estuviera 1 kilómetro más adelante de donde está, o 1 kilómetro más atrás de donde está orbitando, nos habríamos quemado, nos habríamos congelado. El ajuste fino que tiene el universo es prodigioso. La radiación solar que incide sobre nosotros, estamos vivos porque hay una capa de ozono y hay unos polos magnéticos que desvían la radiación solar, que la disminuyen, que la atenúan lo justo para que la biología pueda cobrar vida. Si nuestros polos magnéticos estuvieran desviados, no en la posición porque cambian, digo en su potencia, si estuvieran un 1% por debajo de su umbral, todos estábamos quemados. Si no tuviéramos una capa de ozono, todos estaríamos quemados. ¿Cómo es posible que con la precisión de un relojero se calcule eso? Y una variación de un solo átomo, pasamos del hidrógeno al helio, y tampoco tendríamos estrellas. Habría una variación profunda y en cambio está sincronizado para que eso sea así. Si en el peso molecular al inicio del supuesto Big Bang hubiera una desviación de un solo átomo, el universo no se hubiera expandido, hubiera colapsado, no hubiera habido manifestación. Algo tan prodigioso que ahora los científicos estudian con la radiación de fondo, no hubiera pasado. La tabla periódica de los elementos es perfecta.
Todo está calculado con la precisión de un relojero. Las galaxias girando unas sobre otras. Giran unas sobre otras. Se mueven con una precisión pasmosa. Pasmosa. Ninguna atracción que puede fabricar el ser humano en un parque de atracciones o una máquina, por muchos engranajes que tenga, se puede comparar en lo más mínimo al movimiento universal. Y todo está ahí afuera funcionando. Por eso Krishna dice que él cumple con sus deberes prescritos. ¿Quién lo sostiene? ¿Quién sostiene eso? El Señor Supremo. Los antiguos herméticos, en el Kybalión enuncia 7 principios, que son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género y causa y efecto. Estos 7 principios que están escritos en el Kybalión te describen o tratan de aproximarse a el funcionamiento de este universo. Es la forma en la que el Señor Supremo cumple con sus deberes prescritos, o se organiza de una forma resumida. Si queréis, podemos repasar rápidamente los 7 principios para que conozcáis el Dharma del Señor Supremo. El primer principio es mentalismo. Mentalismo. Este principio dice que todo en el todo y el todo en todo. Esto significa que en la mente, todo está en la mente de Dios y Dios está en la mente de todos. Todo en el todo y el todo en todo. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, aquel que me ve a mí en todo y que ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Ese es el primer principio, mentalismo. El segundo principio es correspondencia. Correspondencia significa que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Eso significa que este mundo es un reflejo del mundo superior. ¿Dónde podemos ver este reflejo? En un árbol que está en un lago. Los árboles que están en el lago, el árbol ilusorio es el reflejo y el árbol verdadero es el que está arriba. Cuando tú quieres progresar en el árbol que está abajo, en el río, cuanto más subes hacia su copa, más te alejas. La forma para poder comprender es ir a las raíces del árbol ilusorio que empalma con las raíces del árbol verdadero y a partir de ahí puedes ascender hacia el árbol espiritual. Ese mismo principio de correspondencia también se encuentra recogido en la Biblia cuando dice en el Génesis, hizo al hombre a su imagen y semejanza. No dijo que lo hizo igual, ni con el mismo poder, que esto es muy importante, es imagen y semejanza. Semejanza no significa que sean 100% iguales, sino que comparten atributos. Los semejantes no significa que sean idénticos. Una cosa es ser idéntico y otra cosa es ser semejante. Semejante. Una planta medicinal puede producir un efecto semejante a otra planta, pero son plantas distintas. Aparte de los puntos que tienen en común, tienen otros puntos que no son en común para nada. ¿Entendéis? Entonces se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, porque le dotó de atributos. Si no lo hace a su imagen y semejanza, ¿cómo va Dios a reconocerse a sí mismo a través del hombre? Le tiene que dotar de una consciencia, le tiene que dotar de una autonomía y le tiene que dotar del libre albedrío, la capacidad para elegir. Entonces,
Hemos visto mentalismo, correspondencia, vibración. Todo está en vibración, todo está en movimiento. Todo tiene una vibración, una frecuencia que se puede medir en hercios, porque el sonido tiene una vibración. Todo lo que hacemos los átomos están vibrando, todo el universo es una palpitación. Y los distintos estados de la materia van desde la vibración más burda hasta la vibración más elevada. El cristal de cuarzo, que es el que utilizamos para medir los relojes, el tiempo atómico y todo esto, tiene una vibración. La vibración espiritual es más sutil, es más alta que la vibración material. Nosotros podemos escuchar con nuestros oídos, podemos escuchar entre dos frecuencias. Creo que ya no me acuerdo bien porque lo tengo en la estudio, pero vamos, como de unos 70, 100 hercios hasta 12.000, 13.000 hercios. En teoría el límite son 22.000, pero eso no hay casi nadie que lo escuche, ¿no? Ese es nuestro umbral, el umbral de nuestros sentidos. Pero un perro escucha sonidos que son mucho más sutiles, que tú no escuchas, que están en otra vibración. El profeta, el devoto que está en conexión con Dios, tiene otra vibración. Su oído es capaz de percibir cosas que el oído ordinario no percibe. Pero por el hecho de que él las perciba y otros no puedan percibirlas, no significan que no existan. Entonces, el agnóstico o el ateo o el materialista dice, como yo no lo puedo percibir, no existe. Entonces, si nada que tú no puedas percibir no existe, entonces los rayos X no existen, los rayos gamma no existen. En cambio, cuando tienes un instrumento que sí te permite conocerlos, dices, pues sí que existía. Si un ciego de nacimiento está proclamando que el sol no existe, que la luz no existe, ¿cómo vas a convencer al ciego si no tiene ojos para ver la luz? Entonces uno tiene que elevar su vibración para poder abrir los ojos al mundo espiritual. Este principio de la vibración es el mismo que se da en el pasaje en la Biblia cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento en la piscina de Siloé. Siloé significa el enviado en arameo. A la entrada de la piscina de Siloé hay un ciego, y esto es muy importante porque Mateo dice que es un ciego de nacimiento. Y es muy importante quedaros con esto, de nacimiento. Y la pregunta surge, y los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿este ciego de nacimiento lo es por sus pecados o por los pecados de sus padres? La cuestión está clara. Si es un ciego de nacimiento, ¿cuándo iba a haber pecado? ¿Cuándo? Pues tuvo que pecar antes de nacer, obviamente. Porque si le están preguntando que si es ciego por sus pecados, a un ciego de nacimiento, si no tuvieran un concepto claro de la reencarnación, si entre los antiguos judíos no creyeran en la reencarnación también, ¿cómo explicar esa pregunta? Es una pregunta absurda. No tiene sentido. Y la segunda versión que da en la pregunta dice, o por los pecados de sus padres. Esta costumbre, ¿no?, de que el Señor tiene que estar siempre castigando a todo el mundo, ¿no? Como fuiste muy malo, te doy un hijo tonto. Como fuiste no sé qué, te voy a... Esta forma de que Dios se tiene que involucrar de alguna forma en la dualidad humana, ¿no?, en nuestro limitado concepto dual. Pero Jesús da una revelación mucho más importante. Él dice, en el caso de este ciego, está hablando de ese en concreto, dice, no es ni por sus pecados, ni lo es por los pecados de sus padres, sino para que se obren en él las glorias del Hijo del Hombre, sino para que yo os dé esta enseñanza, entendáis esto. Y hace una cosa muy, muy simbólica, que muy poca gente entiende y yo os la explico. Coge tierra
coge tierra, escupe en la tierra y hace barro con ella. Y le coloca el barro en los ojos al ciego. Y luego le dice, ahora ve a las aguas de Siloé, vete al agua del enviado y lávate. Cuando el ciego se lava los ojos, recupera la vista milagrosamente. Pero ese milagro, su enseñanza no es material, no es, oh sí, qué prodigio. Obviamente el ciego recuperó la vista. Pero lo que te está enseñando es que la vibración pesada de la que estábamos hablando, el barro, lo material, tiene cubierta tu visión espiritual. Y cuando te bañas en el maestro espiritual, en el que tiene una vibración superior, él te va a lavar, te va a remover la vibración baja, el barro que tienes tapándote los ojos de Dios, tapándote la mirada divina. Eso es lo que significa vibración. Entonces hemos dicho mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad. La polaridad es el principio de la dualidad. Bueno, malo, alto, bajo, rico, pobre, frío, calor. Todo en este mundo está regido por la polaridad. Siempre está la polaridad. Es como el péndulo del reloj que tenemos allí atrás. Toc, 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 toc. En el libro de Eclesiastés en la Biblia se dice, no hay nada nuevo bajo el cielo. Como es, ya fue y volverá a ser. No te engañes, nadie está haciendo nada nuevo en este mundo. Lo puedo hacer más sofisticado, pero el fondo es el mismo. Nadie está haciendo nada nuevo. Me confirmó por el reloj. Entonces, ¿cómo puede uno escapar de esta dualidad? Si te adentras en el terreno de la polaridad, en el terreno de la dualidad, estás perdido. Cada vez la oscilación va a ser más grande. Vas a pasar de estados de profunda tristeza a estados de profunda euforia y luego el regreso en aceleración. Pero si tú asciendes por el péndulo hacia arriba, por la cuerda que sostiene el péndulo, la vibración cada vez es menor, hay menos oscilación, tienes menos oscilación. Y llegaba un punto, si te sitúas en el punto justo de conexión del péndulo con la maquinaria, a ti ya no te afecta. El efecto pasa por debajo de ti. Tú no puedes impedir que el efecto se produzca, pero puedes hacer que a ti no te afecte. En forma similar, el hombre trascendentalista, el que busca a Dios, el trascendentalista sincero, al ir hacia su mundo interior, al utilizar sus sentidos internos, como se explicó en el libro En el ojo del huracán, en el primer libro, al ir hacia adentro, está ascendiendo por la cuerda de su propia alma, de su propia existencia, y llega y se fija en el punto de su conexión con Dios, de su conexión divina. Él no puede evitar las cosas que pasan en este mundo, pero dejan de afectarle, porque pasan por debajo de él. Ya no eres víctima de la polaridad, ya no eres víctima de la oscilación. Eso es lo que se llama establecerse en el ser. Eso es establecerse en el ser. Eso es lo que es verdaderamente el estado de samadhi. El estado de samadhi no es estar en una posición con la espalda recta, erguida mucho tiempo y poder aguantar allí con la mente que se va, pero llega un punto, tus intestinos también se van a ir y te van a sacar del estado de meditación porque vas a tener que ir a mear. Es inevitable. Así que aunque durante un tiempo, sí es verdad, obtienes paz, estás tranquilo, tu cuerpo no te va a dejar. Te va a sacar del estado, porque el cuerpo está condicionado. Y el cuerpo tiene su propia vibración, su propio ritmo, su propio curso. Todos estamos aquí hablando, vosotros me estáis escuchando
Y yo sinceramente no tengo ni idea por qué mecanismo estoy fabricando las palabras que llegan hasta vosotros. No entiendo la foniachí, esto junta tal mi pensamiento y vosotros estáis escuchando a través de un instrumento que tampoco comprendéis. Tenéis el estribillo, el yunque, el tímpano, tienes todos los huesecitos, el tímpano está vibrando, el nervio auditivo sube al cerebro, la rampa coclear. ¿Alguno de vosotros ha visto alguna vez una rampa coclear? ¿O el yunque, el estribo, el martillo? ¿Alguno ha visto un tímpano? ¿Alguno ha visto su propio corazón? Bum, 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 bum. ¿Os habéis visto las costillas, digo, por dentro, ¿no? Alguna vez te queda flaco, pero yo no tengo ni idea. He visto más cosas de mi coche que de mí. Comprendo mejor mi coche que a mí mismo. Yo al menos el coche lo miro, saco el aceite, digo, este es el carburador, este es el acelerador, y abro el capó y y lo puedo despedazar, pero yo no me puedo sacar el hígado para verlo. Es más, no sé cómo soy, no sé cómo me veo, porque donde me veo siempre es en un espejo. Vosotros sí sabéis cómo es mi imagen original y yo sé cuál es la imagen original vuestra, según yo la percibo. Y yo sí os puedo dar una vuelta alrededor así y veo cómo sois por delante y por detrás. Vosotros no podéis. Nadie se ha visto el culo de forma directa. Nadie. Esa es la realidad. Somos muy, muy limitados, muy tal, pero lo cierto es que eres incapaz de ver tu propio culo. No puedes hacerlo. Así que hay que ser humilde y comprender realmente, comprender en dónde estás metido, el plano, dónde estás. Entonces hemos visto mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo. Elvis Presley. El ritmo es con la frecuencia en la cual tú oscilas en la polaridad, vas de un sitio a otro. Eso tiene un ritmo. El ritmo y la polaridad están estrechamente ligados. Hay un ritmo. El ritmo del tiempo, las mareas suben y las mareas bajan. Tienes un ritmo en tu respiración, donde respiras y donde exhalas. Tienes un ritmo cardíaco, pum, 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 pum. Todo tiene su ritmo. Todo tiene su tiempo. Y como dicen en Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa. Y uno de los pasajes que más me gustan a mí dice, hay un tiempo para tirar piedras y a un otro para recogerlas. Y esto es muy importante, porque te has hinchado a tirar piedras de forma arrogante, contra gente por envidia, por tu ego, porque te has sentido a lo mejor minusvalorado, o qué sé yo, los complejos de cada uno, ¿no? Entonces uno va y le tira piedras a un gigante con la esperanza de hacerle daño, igual que el Quijote embistiendo molinos de viento. Pero llegado a un punto, las piedras que has tirado, vas a tener que volver y recogerlas, porque la marea sube y la marea baja. El tiempo te va a obligar a ir a recoger las piedras que tiraste. Yo puedo coger una bola de fuego en mi mano y digo, se la voy a tirar a Krishna Prema, simbólicamente, ¿eh? Yo le tiro la bola a Krishna Prema, digo, Krishna Prema, que mal me caes, toma. Yo puede que le dé o que no le dé a Krishna Prema, pero lo que ya es seguro es que yo la mano me la he quemado. Yo ya me quemé la mano. Yo ya me hice el daño. Y si eres tan tonto que le tiras bolas de fuego a una montaña de granito, ¿qué vas a conseguir? Quemarte la mano. Así que este ritmo de las mareas, el universo es manifiesto, no manifiesto. Hay día, hay noche, duermo, despierto. Todo sigue su ritmo. Y no porque uno meta las manos en el río y empuje el agua
el agua va a llegar antes al mar. Las flores crecen, los niños crecen, y todo tiene su tiempo bajo el cielo, todo tiene su ritmo. Y lo que tienes que hacer es sincronizarte tú con el ritmo de la vida, no tratar de imponerle a la vida tu propio ritmo imaginario, porque eso te trae un sufrimiento tremendo. Y queremos forzar la vida y queremos forzar los acontecimientos. Y Dios está sentado así y se ríe cuando tú le cuentas tus planes. Si tú quieres hacer que Dios se ría, ve y cuéntale tus planes. Dile los planes que tienes. Así que hemos visto mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género. Esta naturaleza tiene dos aspectos, el aspecto masculino y el aspecto femenino. Hay un género universal que en la función biológica se podría, se asemeja, pero no es igual. Esa es la diferencia entre lo semejante y lo igual en el sexo, ¿no? Hombre, mujer. Pero este universo, este principio del género universal, dice que hay un purusa, un disfrutador, un absoluto y una naturaleza material que es germinada. Ese absoluto, ese masculino absoluto, es Dios. Y el femenino absoluto es la naturaleza y todos y cada uno de los que aquí estamos. Hay un principio de género universal. Y este aspecto femenino y masculino se manifiesta en todo. Incluso en las plantas, aunque penséis, si las plantas no tienen sexo, como, pero sí, hay quienes sueltan polen y quienes son polinizadas. Hay flores, estambres, pistilos, incluso en las plantas lo tenéis. Y luego hay especies vegetales que tú la ves y te resulta masculina, independientemente del nombre que tú le quieras dar. Pero si uno ve un roble, ¿qué te sugiere? Un roble te sugiere una naturaleza masculina. Estás hecho un roble, ¿no? Un roble. Te sugiere así. En cambio, si ves un jazminero, ¿qué te sugiere? ¿Qué te sugiere el jazmín? La delicadeza, lo femenino. La almendrera. También. Luego la sensibilidad que uno, pero uno puede ver esto hasta en las especies. Un cactus y un rosal son plantas, ¿no? Pero las margaritas parecen más femeninas que las flores de los cactus, ¿no? Y ves cómo es más rudo y cómo es más refinado, incluso en el reino vegetal. Y si me apuras, en el mineral, porque si tú ves un trozo de granito y ves una amatista, tú ves una gema, el rubí, la amatista, el aguamarina. Si tú la comparas con un trozo de mármol, ves que una naturaleza es más recia, más burda si quieres, ¿no? Y la otra es más delicada, más sofisticada. ¿No? Así que este principio, salvando las distancias, ese es el principio del género. Entonces, hay un sembrador y hay un sembrado. Dios es el sembrador cósmico y el universo lo sembrado, y nosotros somos la cosecha. Por eso Dios crea el universo para darse a conocer y creó al humano para conocerse a sí mismo. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género
Y la última está tachupá, causa y efecto. Esta ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Es la ley de Newton, solo que la causa y efecto adquiere significados mucho más sutiles de lo que la física newtoniana considera. No solamente hay acciones y reacciones físicas, sino en los planos sutiles del pensamiento se están continuamente produciendo esos efectos. Siempre hay causa y efecto. Tú lees un poema, lees un libro, lees una enseñanza, nadie te empuja, no es una reacción física. Sin embargo, en ti hay un efecto que se deriva de la causa del texto que has leído. Y a veces no vuelves a ser el mismo tras leer un texto. Lees un texto de un filósofo, lees un texto de un sabio y dices, wow, ese libro, como la piscina de Siloé, me abrió los ojos. Cambió mi vida. Y a veces no tiene que ser un texto muy grande, a veces un párrafo, una frase, cambia una vida. Una sola frase cambia una vida. Una sola frase. Cuando Jesús se acercaba a sus discípulos, lo que estaba eligiendo solo les decía, ven y sígueme. Les llamaba por su nombre, Pedro, Simón, Pablo, sígueme. Una sola frase, sígueme. Pero cuando está pronunciada por la potencia divina, cambia por completo. Y alguien que tenía toda una vida construida, en su círculo de confort, con su posición, con todo, deja todo y por una sola frase le sigue. Así que si el Señor tiene el poder de cambiar toda una vida con una sola frase, ¿por qué andáis con falta de esperanza, desesperados? Una sola frase cambia tu vida, cambia una vida. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué no nos la cambia? Porque no tenemos fe. Ese es el punto, porque falta la fe. Sin fe no hay cambio posible. Si no tienes fe, no tienes nada. Si no tienes fe, no tienes nada. Estos días de atrás tuve que llevar a una tía mía al médico. Y el médico le dijo, te tienes que tomar esta pastilla. Y ella, ¿y esto para qué es? Y el médico le dijo para qué era. ¿No? Necesitas concentrar tu mente, estás divagando, dices cosas muy extrañas, esta pastilla te va a ayudar. Su respuesta, yo no necesito eso. No me la tomo, yo ya me tomo la mía, mi remedio, la que a mí me conviene. ¿Para qué? Para seguir en mi mundo de locura, porque me acostumbré a ser un loco. Y ser loco es una forma de vivir también. Es una forma de vivir. Entonces, te doy la pastilla, a mí no me interesa, es que yo no tengo ese problema. Todo el mundo piensa que el problema lo tienen los demás y que la causa de sus males está en los demás. Pero es que yo soy los demás de los demás. Y muy pocas veces pienso esto, que yo soy los demás de los demás. Así que dejemos de culpar a los demás de todo lo que nos pasa y hagamos un profundo análisis y cumplamos con nuestro deber prescrito, con nuestro propio deber, con el nuestro. Y mucho cuidado porque Krishna después te advierte en este mismo Bhagavad Gita, es mejor que cumplas con tu deber aunque tenga imperfecciones que tratar de cumplir a la perfección el deber de otro hombre, porque es peligroso seguir un camino que no te corresponde. Pero lo quieres por prestigio, lo quieres por tal, ay, yo quiero la posición de este, yo quiero tal, hoy no, yo voy, que me reconozcan a mí también. Y ya estás fregado. Ya te has muerto. Porque ese no era tu deber.
Si eres un buen alfarero, no te metas a joyero, porque lo tuyo era hacer vasijas. Ahora, si por orgullo te quieres llamar orfebre, está muy bien, pero nadie va a comprar tus joyas en la eternidad. Nadie se acordará de ti como joyero. Para Dios no hay servicio pequeño. No hay servicio pequeño, siempre que sea el tuyo. Siempre que sea el tuyo. Así que todo eso y más es lo que encierra el significado del cumplimiento de los deberes prescritos que está en el verso 22. 55 minutos ya me he pasado en 10 por culpa de ella, porque la culpa es siempre de los demás. No es que yo esté especialmente charlatán, ha sido culpa de Aditi. Hoy te toco a ti, mañana le tocará a Krishna Prema, después a Ananda, pero nunca he sido yo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algún desafío? Has hablado de la vibración, ¿tiene algo que ver con el número áureo? ¿Con el número? Sí que es el número que se ve El número áureo, en todas las... sí, bueno, el número, y lo ves también en los romanescus y en... Esa es la forma en la que los átomos, la energía se agrupa. Obviamente el movimiento atómico genera esas formas, pero eso es la arquitectura. Mira, el número áureo es, ¿cómo te diría? Es el cuaderno de garabateo del Señor Supremo, de la belleza del mundo espiritual. Si eso te parece, pues el número áureo, créeme, es el dibujo de mi nieta cuando empieza a hacer los primeros así, y tú que eres profesora, ves que le hacen una cara y ponen un ojo fuera de la cara y el otro. Eso comparado con el mundo espiritual es el número áureo. Así que, si eso es un número áureo comparado con el mundo espiritual será entonces por la leche, tú lo has dicho. Entonces no estoy interesado en el número áureo, sino en el que me puso la cartilla para que yo hiciera esos monigotes. Y luego la música, cuando tiene los hercios, ¿tiene algo que ver con eso? La música también, la vibración musical, los hercios de la música te pueden elevar o te pueden degradar. La música tribal, todo esto que ponen ahora es para bajar la conciencia, esto del choco choco bum bum choco choco bum 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 y todo toda esta cosa así. Eso es para bajarte completamente la vibración. Te golpea los chakras más bajos y te baja, te embrutece. Y el 440, Te embrutece. Bueno, cada uno puede tener la sensibilidad en un sitio, ¿no? Tampoco que hay mucho especulado por ahí, pero sí que es verdad que la música de Mozart te genera un estado que no te genera un rapero. O un rapero no, porque los raperos todavía intentan hacer algo de... Algún rapero tiene algunas letras que merecen la pena, pero vamos, esto que está ahora es increíble. Vosotros mirad cómo eran las letras de las canciones hace 20 años, 30 años. poesía. Se hablaba de amor, era poesía. Era de amor, de justicia, libre, el tal. Eran letras que exaltaban, que buscaban el tal. Ahora son letras sexualizadas, come, goza, haz, pero no tiene mucho más. La vibración baja. Y cuanto más baja sea tu vibración, más ignorante te vuelves. Y cuanto más ignorante te vuelves, más fácil eres de manipular. Si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí, que son 59 minutos. Y el manual del pedagogo dice que después de ese tiempo ya el umbral de atención baja. Y como tengo mucho ego, no me gusta que no me escuchen. Gaura Premanande.